Bienvenidos a cada uno de ustedes. Si usted está en la presencia de Dios, ahí siga. Si usted siente necesidad de hablar con Dios, de escuchar su voz, de hablar con Él, de conectarse, siga ahí en la presencia de Dios. Porque a eso venimos. Venimos a la casa de Dios buscando su presencia, buscando su rostro. Venimos buscando que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren en esta tarde que Dios les hable? Dios dice su palabra que ha hablado de muchas maneras. Y Dios sigue hablando. Y Dios nos habla. Y si alguien habla, y si Dios algo, es hablar aquí en su casa a través de esa comunión que tenemos, a través de esa cercanía, ¿verdad? Venir a la casa de Dios sabiendo que es la casa de Papá Dios. Así que en esta tarde sea bienvenido y saludamos a cada uno de aquellos que se conectan, que ya están conectados, ¿verdad? Recuerden que nos estamos siempre ya conectando a las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque hemos dejado el tiempo de la alabanza, de la adoración para estar en un tiempo de intimidad con Dios, de sentirnos libres, ¿verdad? De buscarle, de pues quebrantar nuestro corazón, porque a veces se nos olvida quebrantarnos delante de Dios. Cuando estamos más, ¿verdad? Cuando estamos aquí pendientes de los medios o, bueno, de la transmisión, usted sabe que alguien lo ve, quizá le da pena, pero la verdad que a mí no me da pena. Yo siempre lloro delante de Dios porque aquí derramo todas las lágrimas que en la semana tengo que mantenerme de pie, ¿verdad? Así que aquí nosotros venimos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Tú que estás ahí, ¿verdad? No hay nada más hermoso que poder derramar nuestras lágrimas delante de Dios, tener un corazón contrito y humillado que reconoce, ¿verdad? Que necesita de Dios, ¿verdad? Y alguien decía, "Oh, quizá, alguien me dice hace mucho tiempo, quizá porque ustedes lloran tanto porque tantos problemas, no. Es que si usted nada más llora con los problemas, entonces está mal. Usted tiene que llorar también en la presencia de Dios de agradecimiento, de gozo, de alegría, de ver lo maravilloso que es Dios. A mí todo me causa llanto, yo más cuando siento la presencia de Dios, porque eso es algo que nadie me puede dar, es una emoción, un gozo, es la palabra, un gozo tan inexplicable de saber que Dios está con nosotros. Así que en esta tarde bendecimos tu vida, bendecimos la vida de aquellos que en esta tarde se conectan y comparte el video por ahí en esta tarde para que nuestros hermanos escuchen porque Dios quiere alimentar a su pueblo. Sabemos que igual que el alimento, el cuerpo necesita el alimento natural para que tu espíritu y el mío se mantengan vivos, se mantengan conectados con Dios, puedas tener fortaleza en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en cualquier momento. Necesitamos, ¿verdad? Realmente nosotros estar conectados con Dios, con el Espíritu Santo. Así que en estos tiempos, en este día comparte la palabra. Para los hijos de Dios, Dios quiere alimentarlos para que tu espíritu se fortalezca, ¿ok? Así que en esta tarde vamos a compartir por ahí nuestro video y vámonos por ahí. Y vamos a compartirlo, compártalo, ¿verdad? Nuestros hermanos a veces están en diferentes horarios en las transmisiones, ¿verdad? Y luego yo me pongo a escuchar ahí a nuestros hermanos, también nuestros hermanos nos escuchan, ¿verdad? Igual que yo, y bueno, no sé si usted sea como yo, pero yo que soy bien comelona, ¿verdad? No puedo vivir un día sin comer, ¿ok? Entonces, así nuestro espíritu, ¿verdad? Ahí vemos muchos que sí, ¿verdad? No nos cansamos de escuchar la palabra de Dios. Hay unos que se cansan, ¿verdad? Ojalá y nos se cansaran también de comer o nos cansáramos de dormir. No, pero muchos se cansan de la palabra, pero hay muchos que no, que se conectan, salen de su servicio, llegan a casa, escuchan las transmisiones, escuchan una prédica, escuchan. ¿Por qué? Porque no se cansan de la palabra de Dios. Y eso es muy bueno, ¿ok? Así, ¿por qué? Porque igual que con el alimento natural engordamos, también nuestro espíritu se fortalece. Engordamos cuando nosotros comemos alimento espiritual, usted se mantiene sanito, ¿ok? Así que en esta tarde le damos la gloria a Dios y vámonos, el tema de hoy, vámonos a la palabra, ¿verdad? En esta tarde, ¿cómo Dios me habla? El tema de hoy, ¿cómo Dios me habla? El tema de hoy, una pregunta de que muchos también preguntamos, ¿verdad? A mí me han hecho esa pregunta, muchos aseguran que Dios no les habla. Muchos no sabemos si de veras nos hablan. Muchos dudamos cuando de veras Dios nos habla. El punto es que Dios habla o no habla. ¿Usted qué dice? Todo van a que habla.
Todos sabemos que Dios habla. Dice la palabra del Señor en Hebreos, ¿verdad? Este no lo tengo escrito ahí, pero en Hebreos dice que Dios siempre desde los tiempos a nuestros antiguos, a nuestros padres, ¿verdad? Al pueblo de Israel dice que les habló de muchas maneras a través de los profetas, y en estos tiempos dice que en estos tiempos habla a través de Jesucristo. Entonces Dios sigue hablando, ¿verdad? El asunto es que el problema es que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Pero hoy vamos a ver, y entre el subtítulo, no subtítulo, sino en un paréntesis le puse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios me habla? Es el tema de hoy. ¿Cómo Dios me habla? Una pregunta, ¿cómo Dios me habla? Entonces, yo le puse así entre paréntesis, que podría ser el mensaje para usted. Tenemos que buscar la manera cómo Dios te habla. Porque realmente Dios está hablando, pero el problema es que nosotros no estamos seguros si Dios nos habla. O no sabemos si de verdad fue Dios, yo le decía. Entonces, en esta tarde vamos a hablar y vamos a leer, a comenzar leyendo el pasaje bíblico que está en Juan, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 27, ¿ok? Vamos a leer la palabra para darle introducción a la palabra del Señor, a la palabra que Dios tiene hoy para tu vida y para la mía. Y vamos a entender, ¿ok? A veces nosotros este versículo tiene muchas maneras de interpretar, pero hoy vamos a ver la verdad de la palabra, ¿ok? ¿Qué dice este versículo tan cortito? Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo y decimos, amén. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted pudiera definir en qué tiempo está. Si usted pudiera ver, presente. Dice, Dios habla. Entonces, esta no es una pregunta, ¿ok? Esta es una afirmación que Dios está hablando. Entonces dice, oyen mi voz. ¿Qué quiere decir? Que usted estamos escuchando la voz de Dios. ¿Ahorita usted está escuchando la voz de Dios? Bueno, yo estoy escuchando la voz de Dios. Dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. También que dice me siguen, que dice presente. ¿Ok? Entonces, quiero que cierre sus ojitos hoy en esta tarde. Quiero una oración, el Señor me pedía que orara por esto. Dios sabrá por qué, ¿verdad? Cierre sus ojitos. Yo siempre oro ahí toda la media hora que usted me ve, yo estoy orando con el Señor. ¿Ok? Si usted no me ve que tengo esa costumbre así de entrar y vamos otra vez a orar, que el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo está aquí porque viene conmigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está porque Él está donde yo estoy, porque dice que yo soy templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Ok? Así que cierre, pero hoy quiero hacer esta oración especial. Cierre sus ojitos. Padre de la gloria, en esta tarde, bendito Dios, una vez más, Señor, te damos la gloria y la honra primeramente a ti, mi Dios amado. Padre eterno de los cielos, gracias, mi Rey amado. Bendito Dios, porque en esta tarde, bendito Dios, tú nos has permitido una vez más llegar a tu casa, sanos y salvos, Señor. Gracias, mi Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta tarde, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el final. Dios, afirmamos, Padre, esa palabra, Señor, sabiendo que tú, Dios, estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento, Padre. En esta tarde, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, a tu voz, Dios amado, en esta tarde, Señor, hago una oración, Señor, primeramente por mis hermanos que están aquí en esta casa, tus hijos, tu pueblo, Señor. Bendito Dios, por aquellos que miran esta transmisión, Señor amado, por aquellos a los cuales, Señor, tú puedas también, bendito Dios, en este día o en cualquier momento, Señor, que puedan escuchar este video, Dios, oramos por ellos, Señor, para que la palabra, Señor, que tú hoy me has dado, Señor amado, una palabra, Señor, para tu pueblo, Dios, sea de bendición, sea, Padre Santo, amado Dios, para que nuestros oídos sean abiertos, Dios amado, en esta tarde, nuestros oídos espirituales, Señor. Bendito Dios, Padre de la gloria, en esta tarde oro, Señor, porque cada persona que vaya a escuchar este video, tu pueblo, Señor amado, bendito Dios, en este momento, bendito Dios, para poder escuchar tu voz, Señor. Bendito Dios, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que todas las voces, aquellas voces que hablan, Señor amado, bendito Dios, que no provienen de ti, Señor, sean calladas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo
Jesús, Señor amado. Bendito Dios, aquella voz, Señor, que sabemos que si tú hablas, también hay otro que habla, Señor, a nuestra vida, el enemigo, Señor. Satanás, Señor, también habla a nuestras vidas, Dios. Diariamente Él no se cansa, Señor. Bendito Dios, de querer destruir tu obra, Señor, en nosotros, mi Dios amado. Así que, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que seas callando esa voz que dice, no puedes, no creas, no existe. Aquella palabra que va en contra, Señor, de ti, en contra de tu palabra, en contra de tu Santo, en contra de nuestra fe, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que hoy, Padre, nosotros, Señor, bendito Dios, disponemos nuestro corazón para que seas tú hablándonos, Señor. Y no solamente hables, Señor, sino que podamos oírte, Dios amado, poderte entender. Y así como dice tu palabra, seguirte, porque tú estás hablando, Señor, a tus ovejas, a tu pueblo. Tú estás hablando, Señor amado, tú nos conoces, dice tu palabra, Señor, que nosotros oímos, Señor. Entonces, ayúdanos a entender cuál es el problema, Señor. ¿Por qué, Dios amado, Señor amado, viene esa pregunta de si tú no sabes? Si tú estás, Señor, si tú realmente, Dios, eres real, Señor. Hay muchas preguntas que muchas veces nos hacemos, Señor, y escuchamos la voz de Satanás, Señor. Bendito Dios, y muchas veces negamos, Señor, que eres tú. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe la gloria, mi Dios amado, y habla a nuestros corazones. Gracias te damos en esta hermosa tarde. Su pueblo dice, amén. Así que no dejes que Satanás, que es el que habla, ¿verdad? Muchas veces a tu vida y a la mía nos deje, ¿verdad? Estorbe para que tú puedas entender lo que Dios está hablando, ¿ok? No dejes eso. El Señor me decía, hay tantas cosas que tú tienes que sacar de tu vida. Hay tantas cosas. Es que como cuando usted está escuchando la tele y quiere escuchar una prédica, ¿usted no ha hecho eso? Yo sí, a veces. Nos hacemos los chistositos, medio ojo al gato y otro al garabato, dicen por ahí. Entonces usted no sabe si escucha la tele o está escuchando la prédica, ¿verdad? Entonces bájele un poquito a ese volumen, a esas voces, que muchas veces son las que más veces escuchamos y muchas veces son las que terminamos obedeciendo, ¿ok? Entonces voy a dejarte cómo Dios me hablaba, porque me gusta cómo Dios habla de esta manera. Cuando Dios habla, ¿verdad? Si Dios me habla de verdad, entonces, ¿por qué a veces estamos como estamos? ¿Cuál es el problema? Porque Dios está hablando, y te voy a conectar ese versículo con y dice así este salmo. Escúcheme bien, porque usted tiene que tener la seguridad que Dios le habla. Usted tiene que estar bien seguro, ¿ok? Tiene que estar seguro de que Dios está hablando. Él dice, hablo a mis ovejas, ¿verdad? Él está hablando, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Están presentes, Él está asegurando y afirmando que Él está hablando, que sus ovejas le siguen, le oyen y le siguen. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a entrar porque luego entra Satanás ahí. Bueno, es que tú no oyes porque eres un cabro. Ahí te va a decir. Viene, Satanás te va a decir, le estoy diciendo porque a mí me lo decía, es que tú no eres una oveja, eres una cabra. No, no es eso. Mire, escucho, y usted va a entender, a mí me sorprendía mucho cómo Dios me enseñaba. Me sorprende, me maravillo, porque Dios es tan real cuando dice, ¿sabes qué? Es que el problema es tú, no soy yo, no es mi palabra, no es otra cosa, eres tú. Hay algo en ti que tienes que sacar para que realmente estés seguro que yo te estoy hablando. No debe haber duda. ¿Ok? Entonces, dice así, el que hizo el oído no oirá. Es Dios que está diciendo que Él hizo ¿qué? Nuestro oído. Entonces, ¿qué cosa dice? Él oye. Entonces, ¿por qué dudamos si nos escucha? Él escucha. El problema es que, y como ahorita, José, váyase y vaya a traerme ahorita un café bien caliente. Vaya, pero ahorita ya, ahorita mismo, ¿no? Entonces, José ahorita saliendo va a volar por el café. No, no es el tiempo del café ahorita. Ahorita no es tiempo de tomar café. ¿Ok? Entonces, pero hay un proceso en lo que nosotros tenemos que entender cuando Dios, usted sabe, pero tiene que estar seguro que ya le oyó. Lloré, ya le pedí, me está escuchando. Dice que si acaso el que hizo mi oído no oirá. Si el que hizo mi oído oye o no oye, sí oye. El que formó el ojo no verá. ¿Ok? Entonces, sí oye, sí escucha, ¿verdad? Nosotros nos escucha, sí ve,
Y aquí hay un asunto, si tú y yo somos hechos imagen y semejanza de Dios, tengo una boca, ¿Dios tiene boca? Según la Biblia, sí, Él habla, Él hizo mi boca, Él habla. Y dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que entender que tú y yo como seres humanos, todo lo que tenemos Dios no lo hizo por casualidad. Dios no nos formó así como tú y yo somos, no fue casualidad. Él te dio unos oídos para oír, te dio una boca para hablar, te dio unas manos para tocar, te dio unos pies para caminar, te dio unos, o sea, todo lo que tú y yo somos, eso es lo que Dios nos hizo. Él lo formó y es lo mismo que Él tiene. ¿Ok? Entonces Dios nos está afirmando que Él que dio la boca, Él habla. El que dio el oído, oye. ¿Ok? Entonces, Dios habla a sus ovejas. Dice en el versículo, en 10:27, dice, ¿verdad? Que Él le habla a sus ovejas. Aquí es donde vamos a entender a las ovejas, ¿ok? Eso de usar de cabros, o sea que usamos cabros, eso es un sentido en el que se usa, en que porque a veces la oveja tiene si usted, Dios nos compara a nosotros con oveja porque la oveja tiene una manera diferente al cabrito. Y lo que más la diferencia es que el cabrito, o sea, ese le gusta andar brincando para acá y para allá y anda y se aleja y se va. Y la ovejita no, porque la ovejita dice que solo escucha la voz del pastor. ¿Ok? Eso nos está comparando con un animalito. ¿Ok? Y está diciendo eso. Pero aquí Dios está diciendo algo. Yo le hablo a mis ovejas. So, para irnos a entender que a quién Dios le habla, quiénes son sus ovejas, tenemos que irnos a la Biblia. Aquí no importa si tú y yo brincamos y vamos y venimos, no importa. Eso no, aquí lo interesante es saber quiénes son las ovejas, quiénes son a las que Dios les habla, ¿ok? Entonces, dice, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Dios habla a ovejas, ¿ok? A sus ovejas. Entonces, otra cosa que tú y yo tenemos que entender es que Dios no le habla, ¿verdad? Y esta podría ser otra voz que en la iglesia se mueve mucho, otra cosa, de que las personas a veces dicen, no creo que a mí Dios me habla, nada más Dios le habla a usted. Como pastor, aquí no dice que, le habla a la pastora, le habla al profeta, le habla a José nada más, le habla al que ora mucho, al que ayuna mucho. No, dice Dios que le habla a sus ovejas. ¿Ok? Entonces, Dios, ¿verdad? No es que le hable a personas, aquí no dice que le habla a personas específicamente a ciertas personas. Otra seguridad de que Dios le habla a todos, a cualquiera. ¿Ok? No le está hablando a personas específicamente, a personas especiales, como muchas veces nosotros podemos llegar a pensar. Entonces a veces digo, no, es que la verdad es que a mí Dios no me habla porque yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo no oro como aquel que ora 3 horas o 4 horas, 3 veces al día. No soy como aquel que tiene tanta intimidad. No, yo no soy tan santo como aquel y quizá por eso él a mí no me habla. No, Dios te habla. Escúchame bien, Dios nos habla a todos, ¿ok? Pero dice que habla a las ovejas. O para saber qué son ovejas, vamos a ver, no sé cómo decirte esto. Yo le estaba pidiendo a Dios cómo decirte esto. Bueno, vamos a ver. Dios donde dice quiénes son sus ovejas y podemos ver 3 tipos de ovejitas, ¿ok? Vamos a ver. Dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, no, yo creo que no es hijo. 10:1, sí, perdón. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y saltador. Yo creo que ese me equivoqué, hijo. Ese no es ese. No es ese, ¿ok? El primero es, ay, santo, ahorita se lo busco, pero vamos a ver este. Ok. Dice así, oíd Jeremías 31:10. Este es otro tipo de ovejitas que te voy a decir. Dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Aquí está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es ovejas del Señor. ¿Ok? Ellos son sus ovejas, es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo de Dios. Entonces estamos hablando en esto del pueblo de Israel. ¿Ok? Ahorita le voy a buscar el otro, no se preocupe, usted no se aflija conmigo, que yo soy la que me tengo que preocupar. Dice así el otro. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Usted está en el redil, ¿verdad? Usted está en el redil. Pero dice la palabra de Dios que hay otras ovejas. No está diciendo cabros.
No está diciendo, no, hay otros que ya no son, ahorita ya no son mis ovejas, al rato, ahorita se convirtieron en, bueno, usted ponga la palabra que queda. No, él dice que hay en otro redil donde él tiene otras ovejas, ¿verdad? Aquellas también que dice, debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces estas son otras ovejas que todavía no están dentro del redil. Tampoco está hablando de los pródigos. Él está hablando de otras ovejas. Está hablando de aquellos que aún han de venir, dice. También las tengo que traer. Está hablando. Tampoco está hablando de todo el mundo. ¿Ok? Porque todo dice la palabra de Dios que Jesucristo dio su vida por todos. ¿Ok? Pero Él le habla a sus ovejas. ¿Ok? Él está hablando a sus ovejas. Entonces quiere decir que hay otras ovejitas que están afuera, que aún escuchan la voz de su pastor, que los está llamando, ¿verdad? De estas ovejas está hablando. ¿Ok? La del primer versículo era, a ver si alguien me ayuda rapidito con la Biblia, los que leen la Biblia. El versículo primero es donde dice, ¿verdad? Que Cristo a nosotros, Él nos llamó a ti y a mí, ¿verdad? A nosotros Él dio su vida por nosotros y ahora Él nos pastorea a nosotros, a ti y a mí. ¿Ok? Está la ovejita que está en la iglesia, que escuchó la voz del llamado de Dios, que me llamó, que me escogió, que ya vine yo acá, le acepté a Él como mi pastor, a Jesucristo es mi pastor, estoy en su casa y estoy aquí, rebelde, a veces desobediente, desubicado, medio perdido, pero yo estoy aquí. Es mi Dios. Es mi pastor, aquí estoy como esta ovejita que a veces entiendo, a veces no, a veces me caigo, a veces me descalabro, pero aquí estoy, ¿ok? Y está hablando de todos, ¿ok? No, aquí no se incluye el que ahorita anda afuera, que tampoco ha ido a la iglesia, no importa. Es oveja del Señor, ¿ok? Entonces el pueblo de Israel, acuérdense, el pueblo de Israel es ovejas. Él dice, si ustedes escuchan mi voz, ustedes vienen, ¿verdad? Van a escuchar mi voz. Dice, si ustedes me obedecen, si ustedes siguen mi mandamiento, le decía al pueblo de Israel, yo voy a ser su pastor y ustedes van a ser mis ovejas. Y están las que han de venir todavía. Esto es bien interesante, ¿sabe? Es bien bonito cuando usted se pone a pensar que usted y yo nunca pensamos así. Nosotros no pensamos así. Nosotros siempre pensamos que el que hasta afuera es un perdido, ya no tiene solución. Así pensamos humanamente. Pensamos, ok, ya se fue de la casa, ya no viene, ya está perdido. O sea, así nosotros muchas veces pensamos. Pero la palabra de Dios dice que para Él todas son ovejas. Son sus ovejitas. Y como Él es el buen pastor, dice que el buen pastor ama a las ovejas y da su vida por ellas. Entonces, todos son ovejas. Entonces, Dios le habla a su pueblo, le ha hablado, dice, de muchas maneras, les hablaba a través de los profetas. A las ovejitas que están afuera también les está buscando porque es su pastor. Les habla también. Usted dirá, ay no, como ya no viene a la iglesia, ¿cómo le va a hablar Dios? Es impresionante, ¿sabe? Cuando alguien que deja de ir a la casa de Dios y Dios le habla y viene a usted, yo se lo estoy diciendo por experiencia, porque a mí ha venido alguien y cuando yo era hasta me enojaba, ¿cómo a él le habla y a mí no me habla? Y el asunto es cómo a él sí le habla si él no viene ni a la casa de Dios y Dios le habla. Y yo estoy acá esperando a ver a qué horas me habla y no oigo que me hable. No, el asunto es que sí le habla, porque la palabra de Dios dice que sí habla. Entonces, los que están afuera, cuando usted y yo éramos de esas ovejitas que todavía habíamos de venir a la casa de Dios, ¿Dios nos hablaba o no? Sí nos hablaba, porque entonces ¿cómo usted escuchó la voz y vino a la casa de Dios? ¿Cómo le dijo, no, si tengo que ir porque el Señor me está llamando? O sea, venimos, nos habló, no sé cómo a ti te habló, no sé si te habló a través de alguien, no sé si a ti te habló a través de algo que te pasó, a través de un sueño, de una visión, cómo Dios te habló para traerte, pero te estaba hablando, me estaba hablando a mí. A mí me hablaba a través de una almita, de una persona. Siempre me hablaba, siempre era que ahí me estaba diciendo, y yo sabía que lo que me decía era verdad, pero me hacía la loca a veces. Pero Dios te habló, así es Dios. Entonces, si Dios le habla a sus ovejas, entonces, porque a veces todavía nos preguntamos, ¿será que Dios es Dios? ¿Será que de verdad es Dios el que me está hablando? No. Entonces, dice así, vamos a ver este versículo, ¿ok? Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías, ¿y qué dice?
y las mías me conocen. Pero aquí ya está hablando Dios de otra manera. Aquí ya está hablando de las ovejas que conocen al Señor. ¿Ok? De las que le conocen. Las que le conocen. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Si le pregunto a alguien, usted, de los con que he compartido mucho, usted sabe que me gusta. Usted sabe cómo ciertas conoce más cosas de mí que con lo que persona que nunca he convivido. Usted no puede decir, yo conozco a una persona cuando solamente la vio una vez, compartí un ratito y ya la conozco. No. Usted para realmente poder conocer, y no en totalidad, porque solo Dios es el único que nos conoce a nosotros de todo, hasta nuestros pensamientos, dice su palabra, es Dios a nosotros. Pero nosotros, así usted tenga con 10 años con una persona, nunca la va a acabar de conocer, porque el ser humano siempre somos cambiantes. Hoy decimos que sí, mañana podemos cambiar. ¿Ok? Somos personas que nos adaptamos a todo lo que nos gusta. Entonces hoy yo pensaba que esto era bueno, pero hoy ya no. Esta persona hoy la quería, hoy la amaba, mañana ya no. ¿Ok? Pero aquí ya Dios está hablando, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando Él está hablando de las mías, mis ovejas, está hablando de una manera de las que realmente le conocen. ¿Ok? De las que realmente han entendido la voz de Dios, porque Dios habla, pero el que oye es, ¿quién? La oveja. Y la oveja es la que dice, cuando oye la voz de su pastor, le sigue. Le sigue. Entonces, Él ya está hablando. ¿Y cómo viene ese que las mías me conocen? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo usted puede conocer a Dios? ¿Cómo usted le va a conocer? ¿Cómo es que usted le conoce a Dios, ángeles? En la intimidad. Pero no solo en la intimidad, déjeme decirle. ¿Qué es ese? Ajá. ¿Por qué? ¿Usted nosotros sabe cómo conoce a Dios? ¿Cómo usted conoce a Dios? ¿Cómo nosotros le conocemos? Porque a Dios nosotros no solamente lo oímos, lo vemos, lo sentimos. Dios a nosotros le conocemos de muchas maneras. Le oímos, le conocemos a través de su palabra de Él, lo podemos ver en acción. Usted sabe cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Cuando usted le conoce, usted puede decir, este fue Dios. ¿Ok? Entonces, ese es conocerse. ¿Cómo viene el conocimiento? Con la comunión. Ahora la comunión no es solamente, ok, hermana María, la voy a hablar todo, allá, le hablo por usted a lo lejos. Como esas relaciones vía internet, que se hablan y ya me enamoré, ya le conocí, ya me junté. No, el conocimiento viene a través de la cercanía, del trato, de la comunión, del estar viendo constantemente a Dios. Y hay muchas maneras como conocer a Dios. No es solamente viniendo a la iglesia, es a través de la oración, a través de escuchar, de leer la palabra, a través de ver manifestándose a Dios, de buscar a Dios en las personas, de que es cierto que las personas no son perfectas, pero Dios sí se mueve en las personas. Y usted ve a Dios donde quiera. Y usted ve en $5, ve a Dios en un dólar. Usted ve cuando alguien le abraza de una palabra, usted está oyendo a Dios en una palabra, usted está viendo a Dios en una expresión de amor de alguien, de algo, pero está viendo a Dios. Usted está viendo a Dios cuando usted sabe que solo Dios pudo haber hecho lo que usted no sabía que podía pasar. Entonces, es la manera como conocemos a Dios. Usted no va a decir, oh, wow, yo fui allá y viera que se pone en un lugar, ¿no? ¿Por qué? Por eso dicen que Dios es cierto, que Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. No en todos lados usted va a conocer a Dios. Usted no va a ir en medio de la perdición y decir que ahí va a conocer a Dios. Ahí va a ver a Dios usted, porque sabe que Dios está en todos lados. Y la misericordia guarda a esas personas. El amor de Dios guarda a esas personas. Usted está seguro que si esa persona vive y tiene lo que tiene y camina y respira, sabe que es Dios, porque es Dios el que lo da a través de su palabra. Nos dice que es Él el que le da aliento de vida al hombre. Y Él es el que por amor los está esperando. Y dice que aún si Cristo no ha venido, es porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, usted ve a Dios donde quiera, cuando le conoce, aunque aquella persona no entienda por qué está respirando, aunque no entienda por qué le pasa lo que le pasa, pero usted y yo sabemos que es Dios, porque le conocemos. Entonces Él dice, las mías me conocen,
Saben dónde estoy, saben cómo me muevo, saben cómo funciono, saben cuando yo soy, saben cuando lo corrijo. Decías una vez, Dios nos corrige de la manera que sea, te va a corregir. Y tú empiezas a negarnos. Y eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que le conocemos a Dios, a los que tenemos cercanía. Todas las cosas, buenas, malas, todas te ayudan a bien. Todas. Entonces, para poder entender cada vez que Dios me habla, tengo que conocerlo. Y para conocerlo, tengo que tener mucha comunión con Dios, igual que en una relación. Una de las cosas, usted sabe que se dice que una de las cosas, muchas cosas que destruyen, una de las cosas, en primer lugar, en un matrimonio, es la comunicación, que destruye el matrimonio. Mire, y yo me ponía, decía, Señor, pero es que eso se dice, pero quiero que me enseñes por qué eso es cierto. Mire usted, por ejemplo, si usted es una persona como yo, que a mí me encanta hablar, bueno, me encantaba, ahora ya trato, sé con quién hablo y ya ahora ya también soy un poquito más a ver con quién hablo y con quién no. Hay cositas mejor que hay que callarse y hay cositas que mejor no hay que hablar, pero cuando usted es una persona que usted tiene con alguien que sabe que tiene confianza, que eso debe existir en un matrimonio, usted se sienta y usted tiene ganas de hablar con esa persona y se pone plática y plática y plática y plática y plática. Y cuando usted, sin darse cuenta, usted ni cuenta se da que tiene tanta confianza que usted le cuenta todo lo que hace. Ah, mira, esto me pasó, esto acá, o sea, es usted una persona comunicativa, le gusta porque no hay nada que esconder. Entonces usted explica y empieza a oír a una persona, wow, ya me está contando, ya me sé casi media vida de esta persona. Y en un matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué dice que la comunicación es tan importante? Porque si hay cosas que están pasando que necesitan arreglarse, ¿qué sucede? Si no las hablas, ¿qué va a pasar? Te vas a amargar, te vas a frustrar, no vas a recibir respuesta. Entonces, la comunicación, para que le conozcas. Porque cuando nosotros hablamos, dice la palabra de Dios que lo que nosotros hablamos es lo que hay en el corazón. Entonces, si hay algo en mi corazón, lo tengo que sacar, estoy hablando. Ok, estoy enojado, estoy frustrado, mira, no me atendiste, no me diste esto, no me compraste lo que quise, quería que vinieras, me abrazaras, entonces estás amargado, no me gusta que me trates así, o sea, la comunicación. Y es como en paz conociendo cuando tú expresas el uno al otro qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que no te gusta. ¿Usted piensa que usted nada más debe decir lo que le gusta? No, usted también tiene que expresar, no pelear, comunicar lo que yo quiero. Así es Dios. Y así es como usted va a conocer a la persona. Wow, no, sí, ahora sí sé. Sí me dice, pero hay personas que se callan. Todos se lo callan. ¿Por qué? Porque si le digo, se enoja. Si le digo esto, si le digo el otro, entonces usted se va callando. No hay comunicación, no hay confianza, no le puedes conocer. Por eso a veces en los matrimonios suceden cosas o pasan cosas que tú nunca esperaste. ¿Por qué? Porque no existía comunicación, no existía confianza. Entonces pasó otra cosa porque estaba escondidita ya. Tú no te enteraste. Oh, no esperaba que me lo hiciera. Pues no, porque nunca le conociste realmente. Nunca le escuchamos. Nunca somos. Entonces Dios es así. A veces pasan cosas, ¿por qué? Porque no aprendemos a conocer a Dios. Tenemos que conocerle a Él. Él sí me conoce, pero yo no le conozco. Y por eso hago cosas que a Dios no le agradan, no le gustan, porque no le conozco. Entonces, definitivamente tenemos que conocerle a Dios. Maneras en las que Dios hablaba en la Biblia. Y vamos a ponerte ejemplo. ¿Por qué? Porque yo te decía que muchas personas pueden llegar a pensar que Dios no les habla, que Dios solamente habla con personas supernaturales, super espirituales, super esto. No, Dios le habla a todas sus hijitas. Ok, Dios habla con esa. Entonces vamos a ver algunas formas de cómo, a quiénes les habló y de qué manera en la Biblia. Le voy a hablar en la Biblia hoy, ¿ok? Dice así. Dios, por ejemplo, a Abraham, hace poquito estudiando leíamos esto, Abraham le habla así. Dice Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿Vino qué dice? Palabra de Jehová. ¿Pero dónde vino? Dice así. Vino Abraham, ¿en qué? En visión. O sea, Dios le habló en una visión. ¿Ok? En una visión, así le habló, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande.
Le dice, entonces estamos viendo, ¿verdad? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa y ese Damasco? Bueno, ese ya no era, no sé ni por qué te dio el Dios hijo, pero es el uno. Entonces Dios ahí, si usted ve, le promete, le dice lo del hijo, de su descendencia, te tendrás, le dice todo será, tú tendrás muchos descendientes, le da la descendencia a Abraham, pero dice, ¿cómo vino la palabra? En una visión. O sea, Dios le habló en una visión, pero está diciendo, quiere decir que le mostró lo que Dios le estaba hablando. ¿Ok? Le mostró. ¿Cómo Dios? No, son cosas que nosotros a veces, si tú te lo preguntaras, ¿ok? Y yo me imagino, ¿no? Ok, Abraham vino, lo vio y lo escuchó. Pero si lo escuchó, ¿por qué lo vio? Si lo escuchó, ¿por qué Dios tendría que hablarle en visión? Mostrándole. Entonces, mi mente se fue, ok, Dios, entonces si tú le mostraste la visión, pero dice que vino palabra, quiere decir que le hablaste inquieto, quiere decir que no le hablaste, que si se lo mostraste es porque quizá le puso dibujitos a Abraham ahí. Entonces le puso dibujo y le dijo, mira, esto es lo que va a pasar en una visión. Así le habla a Abraham. Vamos a ver cómo le habla a Ezequiel también. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Mire cómo hace con Ezequiel. Dice, en visiones de Dios me llamó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una grande ciudad hacia la parte del sur. Bueno, está muy interesante esa visión que le da a Ezequiel. Si usted la lee, es muy interesante que la visión cómo le da a Ezequiel. Pero mire lo que está diciendo, en visiones Dios me llevó a la tierra de Israel. Visión. No está, y entonces si usted no entiende, si no entendemos muchas veces, usted se va a quedar, me cargó y me llevó hasta el monte y allá me puso en el monte. No, él está diciendo que en visión lo llevó. O sea, a él lo vio, lo llevó en su espíritu para que se poniera, lo puso en ese monte para que viera lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Así le habló Ezequiel. ¿Ok? Vamos a ver a Daniel. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y tuve vigor. Y dice, ¿qué dice? Y no tuve vigor alguno. Mire a Daniel, la visión dice que fue tan impresionante lo que él vio, ¿verdad? Dice que estaba una gran visión, dice que se le fueron las fuerzas. Porque lo que él vio era tan impresionante, tan real, tan genuino, que él dice quedó sin fuerza. Entonces así se le mostró a él. Vamos a ver cómo se le presenta a Moisés, ¿verdad? Dice así, mire bien interesante lo de Moisés también. Ahora usted ve que a Moisés, dice a Moisés, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces a Moisés, estando Moisés, ¿ahora qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Apacentando ovejas, trabajando. Ese era su trabajo de Moisés. Trabajando le habló. No dijo, ay, me voy a poner aquí, voy a esperar al monte, espérate Señor, envíame el ángel para que me hable. No, dice que él andaba cuidando las ovejas, andaba paseando y de repente dice que se le apareció el ángel en una zarza, vino, vio que la zarza ardía y la voz salía de la zarza. Entonces, estaba trabajando, no estaba esperando, no eran personas especiales, si usted lo ve, no estaban haciendo algo especial o algo específico, o no estaban allí en 40 días de ayuno para que Dios le hablara. Dios a sus siervos, cuando tenía un plan específico con ellos, les habló de muchas maneras y de una manera en la cual ni siquiera ellos esperaban. Ellos no esperaban que Dios les hablara, pero les habló. Entonces podemos ver, dice, vamos a ver ahora, dice así, en Hechos, ¿a quién era le habla aquí? ¿A Pablo? ¿Quién era Pablo cuando Dios le habló? Perseguidor, es más, él era un perseguidor de los cristianos. Él era un perseguidor, dice que a Jesús era el que seguía, o sea, la obra de Jesús era alguien que estaba en contra de la obra de Dios. Pero Dios le habló ahí mismo. ¿Por qué? Porque ¿sabe? Ahí entendí, wow, esta era una ovejita que todavía estaba en otro redil. Pero ahora Dios lo llama y lo trae a su redil. Ahora viene a ser una ovejita obediente. Pablo le dice, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué dice? Un resplandor.
Y esto está hablando, escúcheme bien, que sí estaba, porque dice que aquellos no escucharon la voz. Él dice, mire, le dice, cerca, dice, Damasco repentinamente le rodeó lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó, ¿qué dice? Una voz. Él oyó la voz. Ahí sí dice, oyó una voz. Está aclarando bien clarito que él lo escuchó, como yo que te estoy hablando, así oyó Pablo. Una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice que, en la escritura dice que los demás no escucharon, que ellos no pasó nada. Él dice que no escuchaban la voz, pero él sabía que con alguien hablaba. Entonces él escuchó la voz, ¿verdad? Vemos a Job 31. Entonces respondió Jehová a Job, ¿desde dónde? ¿Por qué le habla Dios a Job? ¿Por qué le habla? Le está diciendo, le respondió. Cuando tú y yo hablamos con Dios, Dios también responde. Te va a responder. ¿Cómo le respondió a Job? Tú esperas que nos hable. Ay, espérame, estoy esperando, a ver, ¿a qué horas me habla? No he oído nada. ¿Cómo le habló a Job? Dice que desde un torbellino, o sea, en un torbellino, ahí se apareció un torbellino y Dios le habla, le responde, porque Job preguntaba. Entonces tú y yo, cuando hablamos con Dios, Dios te va a responder. Y va a ver la manera, va a buscar la manera de cómo. Eso es lo que me interesó de Dios hoy, por cómo es que Dios busca maneras para hablarnos a nosotros. Dios busca maneras, ¿ok? Dios entonces habló así a sus siervos, ¿verdad? Pero esta es una realidad, escúcheme, todo esto que usted ve se oye muy bonito. Y yo me acuerdo antes cuando yo me quebraba la cabeza, me sentía mal, me sentía derrotada, triste. Yo creo que a mí Dios no me habla. La verdad es que ¿por qué Dios no hace esto conmigo? Mira, al hermano le dio una visión, al otro le dio un sueño, al otro le dice que escuchó la voz, al otro dice que esto, y yo nada. ¿A usted no se ha sentido así? De que usted, a todo el mundo Dios le habla, y Dios fue, Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro, y usted nada. Entonces, ¿Dios no me habla a mí? No. Pero la realidad que vemos en la Biblia de estas cosas, no estoy diciendo que en esta actualidad esto no suceda, no me vaya a malinterpretar, de que haya alguien que ha tenido la visión, que Dios le da una visión exacta, que en espíritu lo lleva, que le responde a través de que, wow, yo vivo ahí un ángel, una sombra, no sé cómo la vería, cómo se le presentó el ángel, no sé cómo se lo vería, pero Dios le contestó o Dios le habló y usted dice, es que así esto vi, esto y esto, algo sorprendente y lo vi. Y Dios me habló. No, yo no estoy diciendo que esto no suceda, pero esta es una realidad muy lejos en la iglesia. En la iglesia, usted no va a mirar comúnmente que todos los días antes entre para ir, pastor, anoche tuve una visión tremenda, ahorita esto y esto y esto va a pasar porque Dios lo vi en visión, Dios me habló y Dios me oyó. Hasta ahora en la iglesia esta no es una realidad que se vive diariamente, no es el diario vivir del cristiano. Esto no es que usted diario, usted quiera que desciendan ángeles para que le hable. Que usted no quiere que a fuerza Dios le venga. Y así como ella decía que extiende su manita, que usted quiere ver a fuerza la mano de Dios que lo levanta para que usted le dé fuerzas porque ya no tiene. No, es que no es el diario vivir de la iglesia. Esto no pasa todos los días. ¿Que Dios lo hace? Sí, Dios lo hace. Pero esto no sucede, ¿verdad? No es el caminar del diario de la vida del cristiano, el caminar diario con Dios. Lo que sí es muy importante es oír a Dios para seguir su camino. Veíamos en el primer versículo, en Juan 10:1, ¿qué dice? Oyen mi voz y me sigue. Dios, si algo le interesa es que tú y yo le sigamos nuestro caminar, le sigamos a Él como ejemplo. Que pongamos nuestra mirada en Él, que nuestro caminar siempre sea, ¿verdad? Poniendo los ojos, siguiendo a Cristo, las pisadas de Cristo. En realidad cristiano eso significa un seguidor de Cristo, no un seguidor de pastor, no un seguidor de profeta, no un seguidor de una persona, un seguidor de Cristo. Eso es un cristiano, realmente. Entonces está siguiendo ¿a quién? A Cristo. Dios lo que le interesa y verdaderamente es importante es que tú oigamos tú y yo su voz, oigamos que Dios nos habla y entendamos cómo nos habla. ¿Por qué? Para seguirle, para siempre seguir, porque si tú y yo seguimos la vida de Jesús, el modelo de Jesús, nuestro caminar en Jesús, no te vas a perder.
no te vas a desviar. No va a haber dudas, no importa si yo voy siguiendo a Jesús, pero si en un momento me caí, me perdí de dónde Dios iba, Dios me va a levantar y me va a ayudar a seguir caminando. Entonces Dios es así, Dios habla, ¿verdad? Dios habla, dice, y las ovejas le oyen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios nos habla? Otra pregunta, ¿para qué Dios me habla? ¿Para qué Dios me habla? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y dice, y las ovejas oyen mi voz. Entonces, ¿para qué las ovejas escuchan? Si Dios habla y dice que Dios dice que las ovejas escuchan, ¿para qué es? Entonces, ¿para qué Dios me está hablando? El problema es que muchos no sabemos, o sea, Dios habla, las ovejas oyen, pero muchos, el problema es que no sabemos cómo nos habla, y los que sabemos cómo nos habla, oímos su voz, porque no obedecemos para seguirle. Ese es el problema. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no he entendido todavía cómo Dios me habla. Pero habemos otras ovejas que sí, ya sabemos cómo Dios nos habla, ¿ok? Oímos la voz de Dios, pero no le obedecemos. Ese es el problema. Los que todavía no entienden, hoy vamos a saber por qué quizá, pero habemos muchos que sí ya sabemos cómo Dios nos habla. Yo personalmente todavía me confundo a veces, no estoy segura, pero la mayoría de veces sí sé, por ejemplo, si Dios me da un sueño, si Dios me habla en un sueño que yo digo, ay, que sé que tiene que ver conmigo, o si alguien me cuenta un sueño que tiene que ver conmigo, me toca ir a averiguar qué Dios me está diciendo, pero sí sé que es conmigo el asunto, sé que Dios me está hablando. Sí sé que cuando Dios me da un sueño que a mí personalmente tiene que ver conmigo, sí sé que es Dios, sé cuando es Dios y que algo tengo que saber que Dios me está viendo. Y la mayoría de veces que Dios habla así conmigo es una advertencia. A mí Dios sola cuando me habla en sueños, cuando en un sueño Dios me da un sueño, y no es como que usted que el Dios escuchó la voz de Dios, no, bendito Dios el que escucha la voz de Dios en el sueño y que todavía sabe que es Dios y te está diciendo yo soy Dios que te estoy hablando y te estoy diciendo esto. A mí no. Pero si usted lo escucha y sabe que es Dios que le habló, qué bueno, ¿verdad? Pero ahora vamos a saber por qué. Pero yo, por ejemplo, yo sí sé que tiene que ver conmigo el sueño. Y tengo que, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? Y sí sé que es de advertencia, la mayoría de veces, porque Dios me ha advertido mis sueños de lo que me está advirtiendo, lo que me va a pasar o lo que me puede pasar o lo que puede suceder aún dentro de la iglesia o con una persona. Entonces, no es muy común que Dios lo haga, pero cuando Dios lo hace, yo sí sé que es Dios, que Dios me lo está advirtiendo. Y aún así, por eso muchas veces pasamos y fracasamos la prueba, como dicen, porque no le hemos obedecido. No le seguí lo que me dijo. ¿Ok? Entonces Dios nos habla. Entonces el problema es, ¿cómo Dios me habla? Dice Filipenses. Vámonos a Filipenses. Dice, entonces vamos a ver, ¿cómo es que yo puedo saber cómo Dios me habla? ¿Qué está pasando conmigo? Dios, ya estoy seguro, hasta ahora hemos visto que Dios nos habla. Que Dios habla, que tú le oyes, que tú le ves. ¿No lo has entendido? Sí. Pero mire lo que dice así. Te voy a leer Filipenses 2:7. 2:7. Dice así. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow, cuando Dios me dio esta palabra, me entendí. Mire, ¿cómo le puedo sentir? Pude sentir tuve esta sensación de cómo es Dios con nosotros. Qué simple es Dios. Qué simple es Dios. Cuando me dio esta. Dice que Jesús, dice él se despojó. Si usted ve los versículos antes, porque yo leí todo el pasaje para ver que Dios me estaba hablando, dice que Dios se hizo semejante a nosotros. Esto está hablando de cuando él, ¿verdad? En Mateo habla, o cuando Dios dice que le hablan desde el Antiguo Testamento en la profecía, cuando se profetiza que Jesús iba a nacer de una mujer, se iba a ser hombre, ¿verdad? Iba a nacer como en carne, ¿verdad? Pero aquí está hablando de lo que Él hace por nosotros. Dice, Él está hablando de cuando Él dice que nosotros, ¿verdad? No debemos de ignorar lo que Cristo hizo, ¿verdad? Que Él dice, siendo Dios, ¿verdad? Siendo Dios, dice, no escatimó, dice, no menospreció, ¿verdad? El venir
por nosotros a morir. Él vino, dice, yo siendo Dios, dice, no tuvo como algo a que aferrarse, no dijo, oh, yo soy Dios y por qué yo tengo que ir a morir como un hombre pecador, como un hombre cualquiera. Dice él que él, ¿verdad? Sino que dice que por amor a nosotros él se despojó de ese valor que él tenía de ser hijo de Dios, de estar en su reino. Dejó todo eso, dice, por amor a nosotros y se despojó y se hizo hombre. Escúcheme bien. Y cuando habla de que se hizo hombre, aquí sí me fui, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué dice que sí, yo sé que te hiciste, tú tenías que venir como un hombre porque tenías que morir, tenías que vivir? Y nosotros no podemos entender el valor el cual Dios no, y lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dice que para que entiendas ahí en este versículo, Él se puso en la condición de hombre. En la condición quiere decir que Él se puso como tú y yo, en la condición de un ser humano. Entonces, si yo puedo entender cómo es que Dios me habla, ¿verdad? Dios nos está hablando como un hombre natural. Entonces, quiere decir que Dios me va a hablar a mí, si en la condición se puso en mi condición de ser humano. Quiere decir que Dios me va a hablar, va a buscar la manera de hablarme a mí, va a buscar la manera de hablarte a ti en tu capacidad, ¿ok? En tu capacidad, en tu entendimiento. Escúchame bien. Porque muchos creemos o muchos decimos, no, es que Dios me habla, quizá no me habla porque yo no estudié. Quizá yo no entiendo la palabra porque yo no estudié, nunca fui a la escuela. Porque yo no soy inteligente, porque desde niño yo siempre fui bien burrito. Y desde niño yo no entendía. Y no, y tiene que ver con mi cultura. Y tiene que ver con mi... Entonces empezamos a buscar, ¿verdad? ¿Por qué yo no entiendo a Dios? ¿Y por qué otra persona sí le entiende? ¿Por qué? Porque dice que Él sí le habla y a mí no. No. Dios en condición de hombre, escúchame bien, quiere decir que a ti y a mí va a buscar, escúchame bien, en la condición en que tú estés como hombre natural, perdido, desubicado, desorientado, confundido, en desobediencia, como seas, Dios te va a hablar en tu capacidad, en condición de hombre, en la condición que tú estés. Dios habla. Eso era algo que me impresionaba cuando Dios me dio esto a mí. Y me dijo, no, porque yo soy hombre. Y como hombre, pues te voy a hablar. Mira, ¿sabes qué? Si yo sé que tú no entiendes, tienes un poquito, no tienes tanta capacidad de entendimiento. Entonces voy a buscar la manera como yo te voy a hablar. ¿Cómo te voy a hablar? Es como, por ejemplo, un niño. Usted no le puede hablar a un niño y no le puede tratar de explicarle a un niño que en su capacidad, en su mente de niño, en su vivencia de niño, no lo va a entender. Así es Dios. Aunque tú seas un adulto, una adulta, seamos adultos, aunque tú no hayas, Dios sabe que tú no, quizás no tuviste estudio, no tuviste guianza, quizá nunca te enseñaron de Dios, quizá tú eres alguien que wow, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Soy una persona que por más que quiero entenderle a Dios, no le entiendo. Pero entonces Dios va a buscar la manera de cómo hablarte a ti. Entonces esto quiere decir que Dios como hombre te va a hablar a ti en tu condición de hombre. De hombre, no importa cuál sea tu condición, pero de que Él te está hablando, te está hablando. Ahorita Él te está hablando. Quiere que tú entiendas que Él sí te habla, que Él sí te está hablando. El problema es que a veces nosotros no hemos buscado, no hemos encontrado la manera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo no le entiendo a Dios cuando me está hablando? ¿Por qué no le entiendo? ¿Por qué Dios, por más que yo quiero cambiar, por más que yo ya quiero hacer esto, por más que quiero dejar esto, ¿por qué lo sigo haciendo? Porque hay algo que está pasando. Hay algo y hay que buscar qué es lo que está estorbando para que tú y yo podamos entender y estar seguros de que Dios me está hablando. Entonces, Dios, ¿verdad? ¿Qué hace? Vamos a ver qué dice esto. Para que tú no te vayas a que, ¿por qué yo sí? Porque yo siempre antes así, de verdad, le soy bien sincera, pensaba mucho así. Yo digo, pero ¿por qué esa persona así le habla? ¿Por qué, Señor, por qué tú a mí no me das un sueño? Yo le he contado mucho eso, que yo vivía mucho, padecía mucho eso. O Señor, ¿por qué si a otro mira lo que hizo? Y yo le hablaba así, a Dios le tengo que decir, ¿por qué mira lo que hizo? Pero tú le hablabas, yo estoy seguro que le hablabas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí no me hablas? Soy tan imperfecta, tan pecadora, porque a veces eso esas son las voces de Satanás que te vienen a apagar la voz de Dios. Porque Dios, escúchame, Satanás habla también de muchas maneras. Puede hablarte a través de una persona, ¿ok?
Puede estar esa persona que siempre te está diciendo, no, pues que usted no cambia, usted es esto, usted es lo otro, usted es acá, y usted, esa es la voz de Satanás, usando a personas, y nos usa a ti y nos usa a mí. Si nosotros somos personas que no podemos entender a Dios, a conocer a Dios. Entonces Dios está hablando, te está diciendo, pero entonces viene, ¿y por qué entonces no me habla? Mire lo que dice el Salmo 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, está hablando a tu santo, tú y yo somos santos porque Cristo es santo, Él nos santificó a ti y a mí. Dice, le hablaste a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Me gustaría que me buscaras otra versión, si puedes, José. Pero yo te lo voy a explicar. Yo me tuve que ir a buscar qué quería decir esto. Sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Dios hablando. Dice que Dios ha exaltado. ¿Por qué le dice así? Entonces hablaste en visión a tu santo. Está hablando de una visión de la manera como le habla. Dios cómo habla en visión. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, dice. ¿Ok? Pero abajo dice, he exaltado al escogido. Dios dice, ¿sabes qué le he dado visión? Y Dios, leyendo el pasaje de lo que Dios estaba hablando, estaba diciendo que le da visión a alguien, le da a uno de sus escogidos, a sus siervos, profeta, apóstol, por ejemplo, en este caso, vámonos a los de la Biblia, que Dios les da visiones. ¿Por qué? Dice que los exaltó. ¿Ok? ¿Por qué en esa manera estas personas recibían ese tipo de visiones? Eran llamados, escogidos. Dios sabía que ya en esa manera que les iba a hablar, iban a obedecer. Nosotros podemos ver qué hizo Moisés después de que escuche. Usted ve cuando Dios le habla. Podemos ver a Pablo, la transformación que sufrió cuando Dios le habla de esa manera, que se le aparece en esa luz resplandeciente y dice que inmediatamente Pablo cambió. Podemos ver a Daniel, que era un hombre que, aunque usted dice que fue arrojado a los leones, el pozo de los leones, pero conocía tanto y había creído tanto en las visiones que Dios le había dado y en la manera que Dios le había hablado, que él dice que estando en medio, cuando fue echado al foso, ¿qué dice que sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que estando allá, dice, los leones, dice que Dios cerró la boca de los leones, dice que Dios lo iba a librar, sabía, estaba tan confiado. Podemos ver el resultado de lo que Dios hacía a través de las visiones, de la manera como les hablaba a estos hombres. Podemos verlo. Pero aquí, en David dice, Dios dice, ¿sabes qué? Te he dado visiones, le he dado visiones a mis santos, los he puesto en un lugar, dice, los he exaltado. ¿Por qué te voy a decir qué es esto? Porque exaltar significa elevar a una persona o una cosa a una mayor dignidad, ¿ok? A una mayor dignidad, dice, ay Dios mío, alabar el mérito de alguien, aumentar un sentimiento o pasión. Eso es lo que significa exaltar. Quiere decir que cuando una persona Dios le habla en una visión, Dios le habla a través de algo tan visible como esto, en un sueño tan real y específico. Dios lo que está haciendo es tres cosas. Dice, si tú eres alguien, por ejemplo, vamos a ver en el caso de Pablo, ¿ok? El caso de Pablo. ¿Pablo qué era? Era un hombre que estaba contra los cristianos. O sea, ¿qué podía Dios hacer con él? Como dice en la segunda, el mérito que era, ¿merecía que Dios le hablaba de esa manera a Pablo? Era un mérito de él que Dios se le apareciera en esa fuego y ahí le hablara en esa luz resplandeciente y luego oír la voz de Dios. ¿Era un mérito de Pablo? No. Era un hombre pecador, un hombre pero Dios dice que esto significa exaltar, lo elevó a una mayor dignidad, o sea, más de lo que él merecía, pero Dios dice, le plació elevarlo. Entonces, déjame decirte que Dios quiere hablar contigo, que Dios quiere hablar conmigo. Si Dios te da un sueño, Dios te da una visión, Dios te habla tan claramente y específicamente, o quizá viste un ángel. A mí alguien contó que dice en una iglesia, y lo creo, que en la iglesia dice que vio en una visión como un ángel descendía y le daba algo en la mano. Mi pastora Fran me cuenta, que costaba, que vio, dice, en una visión, si yo vi como en una visión como una mano vino y me dio algo en la mano. Alguien algún día le contará cómo fue eso. Eso es un privilegio, es una elevación, es algo que Dios te eleva, te pone en un grado más alto.
de lo que tú mereces, te pone y dice, te voy a mostrar esto. Y qué triste es, mi hermano, porque Dios quiere que tú entiendas que te habla. No importa si te habla de la manera más, que para ti sea la manera más insignificante, que Dios te está hablando. Si Dios te está hablando a través de un problema, o Dios te está hablando a través de una enfermedad, o quizá Dios te está hablando de algo que te ha sucedido y dices, es que tiene que ser Dios. No importa si me habló, si Dios tiene que usar una enfermedad, Dios tiene que usar algo que me está pasando, Dios tiene que usar esto. ¿Qué importa si es de esa manera, pero Dios te está hablando? ¿Qué importa? ¿Qué importa si a ti y a mí no nos habla porque lo merecemos, por méritos propios? Dice que eso significa exaltar, dice alabar el mérito de alguien. Que esto es lo que significa, porque en el Salmo dice que él dice, perdón, el Salmo, ¿dónde estamos? Perdón. Hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión, dijiste, he levantado un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Lo exaltó, le habló, ¿ok? Entonces nosotros le dijiste, aquí he levantado un guerrero de entre su pueblo común, entre la gente, entre nadie. O sea, no es el exaltar. El que Dios le dé una visión de que te levante, esto no es por mérito propio, puede ser por tu esfuerzo. Claro que sí, Dios te puede. Dios te habla, ¿por qué? Porque quizá tienes tanta comunión que Él dice, hasta en tus sueños te comunicas conmigo, voy a hablarte. Pero esto no es, dice, para gloriarse, dice 2 Corintios habla que no es para que nosotros nos gloriemos, sino es para darle la gloria a Dios. ¿Ok? Pero qué triste es que si tú tienes este privilegio que Dios te hable y tú no seas capaz de entenderle a Dios. O que Dios te esté hablando tan claramente, como decían otros, con señales y tú no entiendas. O tú y yo no entendamos. Que Dios me está hablando. De que Dios me está buscando. De que Dios en realidad sí me habla. No importa, ¿sabes? Yo siempre le digo a Dios, Señor, la verdad, a mí últimamente me pasa, yo lo hablaba con José, tantas cosas que pasan que tú nunca las esperas. Tú nunca esperas que las cosas se den como tú has estado esperando que se den jamás. Tú no metiste la mano, tú no hiciste nada, es más, tú ya ni quieres hacer nada. Pero es Dios, que Dios hace las cosas tan perfectas, le habla a quien le tenga que hablar, le guía a quien le tenga que dirigir, le tiene que usar a quien tenga que usar para hacer lo que tiene que hacer contigo. Yo digo, wow, qué maravilla. Es un ejemplo. Yo a José hace muchos años, lo había olvidado, José Jiménez, cuando una vez él vino y me dijo el Señor que yo sea quien te levante las manos. La verdad que yo lo que hago, todo lo hace José. José lo hace por mí. José, y a veces cuando no tengo ganas de hacer nada, ahí está José. Ya cuando vi, José me resolvió el asunto. ¿Por qué? Porque cuando es Dios que tú vas, que le tienes que seguir y Dios te tiene que hablar de una manera, lo va a hacer. Qué bello es cuando tú y yo podemos entender cuando Dios nos está hablando. Y saber que es Dios, que es Dios, que es Dios. Y que no hay nadie, aunque a mí me digan que fue casualidad, que no me importa. No, es Dios hablando a mi vida. Es Dios que tiene un destino diferente para mí. Es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que Dios hay muchas maneras por qué nos habla de diferentes formas. ¿Por qué? Tú no te pongas celoso, no te pongas a preguntar por qué a aquel sí le da una visión y por qué a él sí, por qué a mí no. No. Dios simplemente preocúpate por entender de qué manera Dios te está hablando. Busca cómo es que Dios te está hablando. Ahora, si tú has escuchado y has tenido eso, no, yo sí sé que es Dios. Sé que es Dios. Pero entonces, ¿por qué no le obedezco, Señor? ¿Por qué siempre, a veces ya estoy seguro que eres tú, pero ahí voy a lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿ok? En esto, para terminar, te voy a decir por qué. Me ponía a pensar y yo le dije, Señor, es que en realidad yo nunca he hecho nada para que tú me hables de la manera que me hablas. Yo nunca he hecho para que tú seas tan perfecto en el momento en que tú me tienes que dar una respuesta. No he hecho nada, yo no siento que tú realmente me lo merezca. Yo siento que tú algo estás haciendo conmigo y hasta hoy que leí esta palabra, a mí esta palabra me quedó y dije, wow, Señor, o sea que a veces tú lo haces por exaltarnos, darnos una mayor dignidad a nosotros. Que lo haces, Señor, por tu amor y tu gracia, o sea, todavía más elevado. Pero mire lo que dice, ¿por qué? Mire lo que dice esto tan simple que Dios me dio al último. Este versículo.
Me tuve que leer todo el capítulo para entender de qué estaba hablando. Dice así Efesios 4, 20, 24, para terminar. Dice así: mas vosotros, y si usted lee todo, alguien que tenga su Biblia por ahí, usted ve y lee ahí en el pasaje está hablando de la vida del cristiano. Dice la palabra, el versículo, Juan 10, 27. El del tema de hoy. ¿Cómo dice Dios? Sí, el 10:27. Ahorita lo quiero regresar, pero te voy a leer primero ahorita te voy a regresar al 27 para que tú entiendas. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Aquí está hablando de la vida del cristiano, porque Dios dice que habla a sus ovejas, ¿ok? Está hablando a las ovejas que han de venir, está a las ovejas que son ovejitas, pero ahorita no están en casa, pero son ovejas del Señor. Está a los que son las ovejas de la que están en la casa, que son las ovejas que están escuchando y ahí van, aunque se tropiezan, pero ahí van. Dios me está hablando y voy siguiendo a Cristo, y en mi seguimiento con Cristo me tropiezo y me vuelvo a levantar. ¿Ok? Ahí voy otra vez y voy siguiendo a Cristo, pero otra vez desvié mi mirada por acá y me volví a dar un azotón, un cocolazo. Y yo otra vez, pero ahí voy siguiendo a Cristo. Dios habla a sus ovejitas, ¿ok? Entonces, dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, escuche, mire lo que dice: si en verdad le habéis oído. Porque si usted lee los pasajes anteriores, está hablando de la vida del cristiano. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Entonces, cuando está hablando anteriormente de que está hablando, dice entonces, si tú en verdad has oído a Cristo, porque está hablando de lo que no debemos hacer, pero si lo estamos haciendo, entonces quiere decir que aún no hemos oído a Cristo. ¿Ok? Dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, entonces conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira dónde Dios habla. Dios está diciendo, y te voy a regresar te voy a leer este versículo. Te voy a leer esto para terminar. Escúchame bien. Entonces tú dices: ay, no, yo quiero que me hable en el sueño a fuerza. Oh, no, yo quiero oír que a fuerza me hable, que me aparezca un torbellino, que me baje un ángel, que me haga esto para que yo sepa que de verdad es Dios. Pero mire lo que Dios dice: esta es la vida de una oveja, de la oveja de Dios. Dice Efesios. Es Efesios, ¿no? Efesios 4. Efesios 4, vámonos ahí. Dice Efesios 4. Del 17. Efesios 4 en el 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando está hablando de los gentiles, son los que no tienen a Cristo. ¿Ok? No andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ellos se dirigen, caminan, escuchan la voz que les habla su mente. Ellos son dirigidos por lo que hay en sus pensamientos, ¿ok? Dice: no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que aquí su mente ya no hay nada, más de que está oscuro. Lo único que dirigen es por la voz que les habla, ¿ok? Mire cómo Dios me lo enseñó a mí, porque yo estaba: ¿qué tiene que ver, Señor, esto con esta palabra? Entonces leí, mire lo que le dice. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que su entendimiento ya no entienden, están oscurecidos, tienen entenebrecido, eso significa en oscuridad su mente, entonces están guiados por la voz que les habla. Y no es la de Dios, porque dice que andan ¿qué? Conforme a los pensamientos, conforme a lo que ellos en la vanidad de sus pensamientos, de su mente, lo que ellos tienen, lo que escuchan. Dice así: teniendo el entendimiento ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero está hablando por la ignorancia, porque ellos no conocen a Dios. Ellos no escuchan a Dios. Ellos no están buscando a Dios, tratando de conocer a Dios. Usted tiene que entender. Por eso comienza el versículo así. Dice, en ellos, dice: ay, por la dureza de su corazón.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí es donde él dice, mira, yo no te he enseñado así. Tú, un hijo de Dios, una ovejita mía, escuchas mi voz y me sigues. ¿Ok? Escucha mi voz, escucha lo que yo te digo. Yo estoy hablando al entendimiento de tu mente no está entenebrecida. Tú no puedes decir aquí, ay, señor, ay, pastora, no, yo viera que mi mente no hay nada de Dios, no. Usted y yo, que andamos en el temor de Dios, todo el tiempo Dios nos está hablando. Rige nuestra vida. Cuando estamos mal, ahí viene el Espíritu Santo. Cuando estamos confundidos, ahí viene el Espíritu Santo. Cuando ustedes están en desánimo, ahí viene el Espíritu Santo. Entonces, Él le dice en el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Por eso Él le está diciendo, sabes que tú ya no puedes vivir así. Ya no puedes vivir así como viven los gentiles. Tú no puedes vivir así. Entonces, ¿qué quiere decir un cambio de vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a veces quizá tú dudas que Dios te hable? ¿Por qué dudamos que Dios nos hable? ¿Por qué? ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente hiciste un cambio? ¿Realmente ya te desprendiste del mundo? ¿Y realmente tú ya no tu mente, no está la mayoría en el mundo, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones, lo que quiero está en el mundo y estoy lejos de Dios, como dice que los gentiles están? ¿Realmente es eso? Le dice, tú no has aprendido así de Cristo. No lo has aprendido. Si en verdad le has oído, quiere decir que si en verdad tú eres alguien que tiene comunión con Dios, que le escucha en la comunión, le escucha en la palabra, le escucha en la iglesia, le escucha en una prédica, le escucha con el hermano, le oye, le ve a través de lo que Dios expresa en mi vida, quiere decir que le has oído. Entonces, si tú le has oído, le dice, si tú de verdad le has oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a la voz que te está engañando, la voz que te está guiando por donde tú no debes de caminar. Engañado, dice, a los deseos engañosos y renovaos, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente. En el espíritu. Mire, aquí toca la mente. Entonces dice, hay un problema. Aquí hay un problema. Que el problema está que yo te hablo, yo te estoy hablando todo el tiempo y tú me estás oyendo. El problema es que no has renovado tu mente. A donde yo quiero dirigir tu vida. Porque si habla de los gentiles, dice que ellos viven conforme a los deseos de su mente, a lo que hay en su mente. Dios habla a nuestra mente. A veces nosotros andamos, a mí me da mucha, yo hasta me río a veces y me pasa, y hoy me sorprendía porque Dios te habla de una manera y a veces yo digo, Señor, creo que no, sí tenemos visiones. Hoy me di cuenta que Dios sí nos ha dado visiones. Sí nos da visiones a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no le hemos entendido. Entonces Dios te está diciendo, renueva tu mente. Entonces, la única manera de que tú y yo podamos realmente conocer la voz de Dios es, número uno, lo que es el cristiano. Ahora Cristo, ¿qué dice? Ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ya no lo vivo en la carne. En la carne, porque mi carne todos los días quiere renunciar, mi carne todos los días no quiere saber de Biblia, no quiere saber de películas, de diversión, de pasión, de dinero, de trabajo. Ella quiere saber de todo, no quiere saber de Dios. Entonces tengo que renovar mi mente, mis pensamientos, tengo que cambiar mi manera de pensar, que por donde yo me estoy guiando, donde me está guiando mi pensamiento, no es por donde Dios quiere guiarme. Dios me está hablando. Dios me está guiando, Dios me está, mira, cada que pasa por ahí tú, me da un cocolazo. Todo tiene que ver, mi hermano. Yo en este tiempo de donde yo pienso, yo siempre le digo a Dios, Señor, bueno, que sea chueca, como ande a ir a la iglesia, Señor. Yo no te voy a dejar, Señor, no importa, no sé cuántos años me vais a dar de vida. Pero, Señor, yo sé que si me muero en ti, dice que los que morimos en Cristo, tenemos esperanza. Si tú mueres en Cristo, ¿verdad? Dice que es ganancia. Porque Cristo va a abogar por ti, por mí. Cristo no aboga. ¿Tú sabías que Cristo no aboga por el mundo? No, Cristo murió por el mundo. Pero Cristo aboga por ti y por mí, por sus ovejas ante el Padre. Aquellos que reconocen a Cristo como su Señor.
Él aboga por ti. No importa, mira, sí, padre, ya sé que es un desobediente, ya sé que ahí va otra vez, ya sé que no, sí, ya sé que no te entiende, ya sé que no te ve, ya sé. Pero padre, yo oro por él, pido por él porque yo soy su intercesor, yo di mi vida por él, yo la di por él, es mi oveja, es mi ovejita, tanto en otro carril anda afuera, pero es mía, es mi oveja. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios sí te habla. El problema es que tanta cosa que llenamos nuestra mente en la semana, tanta, o sea, mira, no importa trabajando, Dios le hablaba a cualquiera trabajando donde tú estés, pero si tú te vas al trabajo y más después de trabajo piensas en más trabajo, piensas después en la familia, piensas en la casa, piensas en la diversión, piensas en todo, tu mente está entenebrecida. Está ocupada, no en pasiones, no en quizá en pecados sexuales o no quizá en esto, pero está viciada de algo que no tiene que ver con Dios. Pero si tú estás, Señor, ayúdame a cambiar. Señor, yo sé que mira, ahorita ya la volví a regar, pero Señor, ayúdame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo así le hablo a Dios. Es cierto que usted dirá, ay, pastora, pero imagínese, Dios escucha. Claro que sé que Dios me escucha. Sé que Dios oye y sé que Dios sabe. Y yo le digo así, Señor, si tienes que tratar conmigo, trata conmigo. Haz lo que tengas que hacer, Señor. No importa, Señor, yo te voy a entender, vaya a saber que eres tú. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas malas a los que amamos a Dios, a los que buscamos a Dios, a los que creemos en Dios, dice que obran para bien. Así que, amados, Dios te está hablando. Dios te habla. Solamente aprende a conocer, a entender las veces que Él te habla y cómo es que te habla. Tú debes de saber qué Dios usa para hablarte cuando te está hablando. ¿Su hijito ya sabe o no? Es decir, que usted, o cuando usted corrige a su niño, cuando son chiquititos. Yo recuerdo siempre cuando a veces los niños, ¿verdad? Si usted le enseñaba, nada más le enseñaba así llegando, le hacía señales y le hacía así, ya sabía, ¿no? Ya conocía la manera en cómo la mamá lo iba a corregir. En que no necesitaba hablarle, era la manera que le estaba hablando. ¿O no? Te estaba hablando con la mirada. Así es Dios con nosotros. Dios te habla de muchas formas, de muchas maneras, en muchas condiciones, en tu condición, en tu entendimiento, en tu capacidad, en tu humanidad pecadora, en mi humanidad pecadora, en nuestra humanidad como tú seas. Así como tú seas falto de entendimiento, así te va a hablar Dios. Te va a contar con palitos, pero te va a hablar. Te va a hablar con señales, te va a hablar con la manera, pero te va a hablar. Te va a hablar. Así que aprendamos a entender que Dios nos está hablando. Y que nosotros vamos a dar cuenta de eso, de que si Dios me está llamando, ¿verdad? Nos está hablando, Él necesita que nosotros limpiemos nuestra mente. Renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Prueba a Dios, yo te lo digo porque yo eso lo he vivido de una manera, en la manera en que siempre le digo, Señor, yo sé que este no eres tú. ¿Cómo voy a decir que eres tú? No. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que Dios en su palabra establece para nosotros. Dios nos habla en su palabra. Dios nos dio sus mandamientos, lo que es bueno y lo que no hacer. Así que, amados hermanos, en la manera en que Dios te habla, el problema es síguele. Síguele a Dios. Si Dios te está llamando, síguelo. Si Dios te está buscando, síguelo. Si Dios en la manera te está corrigiendo, síguelo. Si Dios, síguelo. En Dios no hay perdición. No nos perdemos. Aunque te calles, sigue la voz de Dios. Sigue la voz de tu pastor. Sigue la voz de tu pastor como oveja que eres. Y vas a ver el final que tú y yo vamos a tener. Así que, amados hermanos, Dios sí habla. Dios sí habla. Así que, amiga, familia que están ahí, Dios te está hablando. Dios te está hablando. A veces te manda señales de humo, te manda sueños, te manda personas, te manda la palabra, te manda prédicas, te manda alabanzas, te manda de todo. Te está hablando. El problema es que tú no lo estás siguiendo. Oyes. Si por ejemplo aquí está José, mire, ¿sabe por qué él dice, tú me oyes? Y Dios sabe que tú le estás oyendo, sabe que tú sabes que te está hablando. Dios sabe eso, Él está diciendo eso, tú me oyes. O sea, quiere decir que oyes. El problema es que si aquí está José, como ahorita le hablo a Jorge, Jorge, ¿me está oyendo? No, voltea para allá, hijo. O háblale allá, voltea para allá. Ándale, él está viendo para allá. Yo le está hablando, Jorge, no, pero ve para allá, ándale, sí. ¿Me está oyendo? Sí, me está oyendo. El problema es que no está siguiendo la voz de su pastor. ¿Yo? Así hacemos, como usted cuando se hace loco por allá. Y le están hablando y ahí se está así como que la Virgen le habla. Ay, sorry, menciona a la Virgen. No, nosotros sabemos que le está hablando y usted sabe que Dios le está hablando. Ya, pero usted se está haciendo así como que
Sí está oyendo que Dios le está hablando, Dios lo está buscando, sabe que Dios lo está llamando, sabe que Dios lo está corrigiendo, sabemos que Dios está haciendo eso con otro, pero ¿qué? Nos falta seguirle, sí Señor, ahí voy otra vez, ¿ok? Así que amada iglesia, en esta tarde que Dios me los bendiga y en verdad sigamos al Señor, firmes hasta la muerte.